tenemos a alguien muy especial en cabina, la cual viene a desglosarnos un poquito lo que es el tema sobre la violencia. Sabemos que hemos tenido varios temas medio fuertes en esta semana. A veces las personas creen que la violencia es solamente agresión física. Exacto. Pero qué bueno que tenemos a la psicóloga en el día de hoy, que nos va a aclarar que eso no solamente es la violencia. La violencia en general tiene varios tipos. Y discúlpenme que me emociono en el área, lo que pasa es que quien me conoce sabe. Cuando yo tengo este tipo de violencia doméstica, en una situación como esta, hay varios factores que pueden hacer que yo defienda a la víctima. Por ejemplo, entiendo. Primero, que normalicé la violencia. Uno de los audios que suenan por ahí, vemos a una mamá tan autoritaria e intentando influenciar a los hijos, meter la presión de que esto es lo que se va a decir. Entonces, cuando yo he estado en un entorno que es autoritario, entonces puedo caer en convertirme en víctima, Entiendo. en convertirme en complaciente, en convertirme en alguien que acepta la autoridad y el maltrato como algo normal, porque a mí me quieren. A mí me quieren. O sea, la que me está obligando a hacer algo que yo no quiera es mi mamá. Aunque supuestamente es para el bien de la persona que está a la que se está empujando a hacer. Sin embargo, pero la manera en la que se está haciendo en realidad es no la más, incorrecta. no ¿Por es qué? más Porque adecuada. la misma agredida o la víctima te dice, yo estoy a favor de que la persona que me ha agredido cumpla lo que con la ley lo que debe cumplir, o pague a la ley. Lo que yo no quiero es añadirle más peso a lo que está pasando, que es lo que está buscando, en este caso, mamá. Entonces, cuando tenemos un entorno donde señores, el ser humano es él y sus circunstancias. En él inciden varios factores. El ambiental, que es el círculo donde estoy y me desenvuelvo, genética y demás, pero aquí estamos hablando de un entorno ambiental, donde me criaron, cómo me criaron. Se puede decir entonces que la violencia en la vida de Tamara Martínez no empezó con Emilio, entonces. Empezó no necesariamente. con la agresión psicológica que le ejerce, o la presión psicológica que le ejerce su mamá. Eso Exacto. puede abrir una puerta a esas personas que nos están escuchando, que sienten, o definitivamente no cabe duda de que sus padres ejercen un control, aún después de grandes, independizados, ejercen un control más de lo común o más de lo normal, porque se entiende el área del respeto, debo respetar a mis padres, bien, pero ya cuando ese respeto cruza a ser manipulación, eso puede abrir una puerta a que podamos ser víctimas de violencia. Claro, porque es normativo. O sea, yo lo veo como normal, repito. Entonces, ¿qué es violencia? Todo acto que violenta mis derechos, que violenta mis creencias, que violenta mi criterio. Así es. Entonces, como no sabemos definir eso a veces, caemos, vuelvo y repito, en que si quienes están llamados a cuidarme, si yo tengo un hijo y yo estoy llamada a cuidar a este hijo, estoy llamada a protegerle, estoy llamada a mantener límites que lo mantengan a él a salvo y que me mantengan a mí en mi rol de papá. Entonces, si no sé respetar los límites de un niño que tiene 4 años, 5 años, 6 años, porque yo no sé si ustedes oyeron un término muy fuerte que decían antes, muchacho y es lo mismo. Así es. Muchacho Muchacho y... he y... escuchado que dicen que el muchacho no es gente. El muchacho También, no es gente. también. El muchacho y el perro es lo mismo. Ay, Dios santo. Sí, términos Sí, tan así. fuertes como, señores, eso es violencia psicológica. Hay Eso es tipos así. de violencia. Está la violencia física, que ya sabemos, pero para que yo diga que la violencia es física, tienen que pasar 2 cosas. Muchísimos casos de denuncias que han habido, que al otro día han matado a la mujer. Es ¿Por así. qué? Porque yo no tengo el golpe en la cara que diga que estoy sufriendo violencia. Pero cuando tú diste discutiendo conmigo un golpe en la mesa, tú estás ejerciendo violencia física. Tú estás Claro diciendo que sí. que como yo no te puedo pegar el puño a ti, voy a golpear la mesa, voy a tirar la puerta. O así como lo estoy haciendo de manera física, podría hacerlo contigo. Exactamente. Y yo te estoy dando una marca de qué yo puedo hacer. Exactamente. Pegarte a ti me va a traer consecuencias legales posiblemente. Ya, Doctora. pero tengo que imprimir ese miedo en ti, haciéndote saber Claro. de manera física que Entonces, yo puedo hacerlo. ahí ejerzo
violencia psicológica. Y En mi caso personal, yo soy una persona soltera, yo no tengo pareja, pero me gustaría en un futuro formar una familia. ¿Cuáles son esas señales, esas actitudes que yo puedo identificar en una persona que aparentemente tiene un comportamiento sano y que después se convertiría en un agresor? Ok, ¿te lo evangelizo o te lo Fluya. evangelizo? Siéntase Mira, libre. no sabemos qué quiero para saber qué estoy dispuesto a tolerar. Conocer mis límites sería la segunda cosa. ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué estoy dispuesto a tolerar? Y no es porque yo estoy enamorada, aficiada de ti. No es que yo, ay Dios mío, estoy babeando por este hombre o la mujer y ya, yo estoy aficiada de ti y vamos a dártelo todo, sino amar con conciencia, hacerme consciente de lo que tengo dentro para saber que cuando me pongan ese espejito delante con actitudes o conductas que van a atentar en contra de mi integridad emocional, hay una palabrita muy, muy bonita y muy popular. El punto es que te dé paz. Dentro de los tipos de violencia, ¿existe de casualidad la violencia económica? Ustedes han oído la pareja de que no, porque que hay que ponerlo todo sobre la mesa, porque todo es de nosotros. Es verdad que todo es de nosotros. O sea, si usted y yo estamos en un vínculo afectivo, estamos en un proyecto de vida, es verdad que hay que ponerlo sobre la mesa, pero tú no puedes controlar mi dinero. Tú no puedes decidir qué yo hago con mi dinero. Entonces, cuando yo retiro el beneficio económico, ya sea el que gano yo o el que me suples tú, por ser, ya sea porque no trabajo, ya sea porque hemos consensuado que tú no vas a trabajar y que yo voy a suplir la casa, eso es ejercer violencia. ¿Por qué? Porque tú me dejas indefenso, no tengo decisión. Entonces, cuando yo no tengo decisión, me vuelvo dependiente. Cuando un pastor le invita a uno a predicar y no le da por ofrenda, favor, por eso es favor. violencia económica entonces. Pero, amor, Bueno, eso es violencia económica porque te invitaron, no te dieron. no, yo te lo puedo decir ahora. Dígalo. Después le van a decir, tú ves a muchachita que fue ahí. No la vamos a invitar. No la vuelvo a invitar. Sí. Al Edwin, Pero favor. diga sí o no, Edwin, que aquí hay los estamos- pastores. ¿Hay violencia? Claro que es violencia. Pero estamos Violencia. hablando de violencia intrafamiliar. Por favor, Doctora, Edwin. si usted sigue el coro a pero Edwin, si el doctora. pastor es que lo papá quería tuyo, saber. dime. Señores, Mira, escucha, para tú poder hacer ese tipo de preguntas, tú le escribes, ¿verdad?, a sus redes sociales, O me haces invitas de una nuevo. cita con ella y le haces todo ese tipo de preguntas. Gracias. Edwin viene aquí a traer sus frustraciones. Algo importante Claro. antes de que Edwin siga tergiversando la entrevista Claro. a la doctora. No, pero vas a decir la violencia para concientizar a sus pastores. No. Lo controle, por Te favor. llevan Apágueme el forzado, micrófono te de llevan Edwin. forzado. Sí. Doctora, Si te lo evangelizo, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina y que el niño debe ser corregido con vara, en lo primero que nosotros pensamos es en el dicho popular que hay una nalga que arregla el muchacho. Sí, sin embargo, Lo utilizamos literal. literal. Sin Pero embargo, dice con vara de guerra, ¿no? disciplina, peor entonces. La Pero, correa con levilla. lo dice la escritura, entonces ¿cómo lo deberíamos interpretar? Entonces, no, pero no es literal. no es Pero es, lo que, es la Sin pregunta, embargo, ¿cómo deberíamos interpretarlo entonces? Es lo Sin que estamos embargo, buscando esclarecer acá. hablemos de límites que son claros y que no son difusos. Cuando yo tengo límites, estoy hablando, de normas y reglas que deben cumplirse y que no van a variar en función de lo que el niño dice o hace, porque yo soy el papá. Ujú. Estoy hablando que mi rol como padre no debe confundirse. Hay un caso en estos días rondando mucho, y si ustedes no la han visto, le invito a ver una entrevista que hizo papá y el hijo. El doctor Nas. Ajá, y ahí es donde tú ves que claramente no sabemos cuál era el papá y cuál era el hijo. ¿Por qué? Porque el orden jerárquico donde debe ir cada uno está difuso. Ya. Tú y yo somos dos iguales. Tú Él y hacía lo yo- que le daba la gana. Sí, no, No, tú y no yo tanto somos- así. no tanto así. He escuchado mucho a las personas decir que yo tengo que ser la mejor amiga de mi hijo, que yo tengo que ser la persona que siempre está ahí, que le entiende. Y yo siempre he dicho, yo no soy amiga de mi hija. No. Yo soy madre de mi hija, que son dos cosas muy diferentes. Y yo no puedo culpar al doctor Nastra en este caso de que lo que el hijo hace sea su culpa. No. Sin embargo, las libertades, yo desde mi punto de vista, no como psicóloga, porque no lo soy, pero usted, ¿verdad?, me dirá en ese caso,
desde el punto de vista, yo veo que él quiso ser más su amigo que su papá. Y quizá hubo libertades que al niño lo confundieron y luego se tergiversó. Entonces yo quisiera que usted me aclare ahí ese asunto, hasta dónde yo puedo llegar. Volvemos al tema de los límites. Los límites están para respetarse. Yo recuerdo a mami decir, en mi casa se cumplen mis reglas. Así. ¿Tú quieres hacer tus propias reglas? Múdate de casa. Exacto. Yo creo que lo que deberíamos conseguir es el equilibrio. Es difícil. Es difícil porque los seres humanos, oye, criar gente está potente. Mantener mi límite. Y que ese límite tenga disciplina, que es lo que va con la vara de hierro. Que esto no debas moverlo y lo muevo tiene una consecuencia. Exacto. Y esa consecuencia se va a cumplir y yo no tengo que repetírtelo 7 veces. Una cosa que nosotros no nos fijamos a veces es que nosotros le decimos al muchacho, mueve esto. Fulano, te dije que mueva esto. Y no cansamos. El niño no es sordo, mi amor. No es sordo, él te está escuchando. Entonces, primero, le quitamos el hecho de que sí te están escuchando y se lo repite 5 veces, él va a tantear. Porque A él ver ya hasta qué sabe punto. que el límite son 5. Volviendo, doctora, al tema donde nacimos, o sea, donde Nació el debate. este debate, que fue el tema de la violencia intrafamiliar, saliendo un poco del lado de lo que es la crianza. Hubo en las redes y en la noticia diagnósticos, si pudiera decirse, por parte de, me parece, no sé si son profesionales o no, pero hubo gente que habló de síndrome de Estocolmo. Primero, no hay estudios suficientes que lo demuestren como un trastorno. O sea, que no hay criterios que diga, tengo que tener 5 criterios para decir que la persona tiene el síndrome. Exacto. Se hizo famoso con una serie que La Casa vimos, de Papel. Sí. Sí, La sí, Casa de Papel, y se refiere a esa empatía que la víctima desarrolla hacia la persona que lo tiene como rehén, específicamente en el caso de los secuestradores. Sin embargo, la gente lo asimila o hace relación. ¿Por qué? Porque si ciertamente pasa para, yo me vuelvo condescendiente con tu causa, es lo que pasa. Entonces, la víctima lo normaliza o se le puede llamar que sí, que incide o que se le pudiera decir que está pasando por el síndrome, es porque tú me estás dando golpes y yo digo, ay Dios mío, es que yo a veces me pongo necia. Tú justificas sí. la No, y violencia. todavía en el caso de Justifica la ella violencia. están en Ahí está. juicio, o sea, yo te estoy denunciando, estamos en discusión legal y yo soy capaz de ir a un apartamento donde tu abogado me cita, ir a los estándares de Sí. vestimenta y de lenguaje facial que tu abogado me está citando a favor Claro. tuyo, pero yo te estoy demandando, pero yo estoy a favor tuyo. Claro. O sea, es un poco ¿Por qué? confuso. Porque yo cuando caigo en cuenta en este tema en específico de la comunicadora, tengo miedo porque es el papá de mis hijos. Hay Y algo la- diferente. Hay algo diferente. Las consecuencias legales, o sea, porque no es lo mismo, dicen por ahí, llamarlo que verlo llegar. Es En así. ese caso tendrías razón, pero en el caso de ella va como 15 veces, según dicen, que Sí, ella porque- publica un video que la están agrediendo. Luego dice que fue un experimento social. Porque- y luego vuelve y lo publica. Precisamente porque normalizo la violencia. Entonces, ustedes han escuchado que yo me vuelvo cómplice de lo que permito y la forma en que y lo que le permito a la gente le da una idea de cómo debe tratarme. Eso Sí. no es mentira. Sí. Estimada, para verlo también desde otro punto de vista, sabemos ya que tiene que incurrir la ley en contra de la persona que, contra el victimario. Necesita de igual manera también la víctima ser tratada psicológicamente si presenta este tipo de escenarios. Pero, ¿puede una persona, el victimario, a través de algún proceso tal vez arreglar ese tipo de comportamientos? Porque vemos que está dañado el que sufre la violencia, pero este que practica la violencia puede sanarse tal vez y restablecer una vida social de matrimonio con otra persona. Sí, porque recuerden que no estamos hablando de una pared, estamos hablando de un humano. El humano cambia, el humano tiene la capacidad de poder
restaurarse, de poder hacer una vida funcional. Una buena noticia. Ahora bien, y de hecho, mucha gente que ejerce violencia termina no siendo no más que una persona que también fue víctima Padeció violencia. de violencia. Entonces están los dos extremos. O me vuelvo una persona complaciente, que es quien recibe la violencia, o me vuelvo un agresor, porque violencia genera violencia. Así es. Entonces se puede, sí, con la decisión de quién, de usted mismo. Bien. Usted sabe, o en su entorno familiar, ya usted está viendo que cuando usted se molesta, señores, las emociones son parte de todos nosotros. No es normal estar feliz todo el tiempo, no es normal estar triste todo el tiempo, no es Claro. normal estar enojado todo el tiempo. Sin embargo, las emociones en nosotros son normales, parte de nuestro sistema. Entonces, si ya yo sé que no controlo el enojo, que yo tengo un problema de ira, que yo se me va todo y me olvido de todas las personas que amo en el entorno cuando me molesto. Se me olvida la Biblia Pero cuando me de- molesta. Güey, ¿qué pasa? Ese man es el pastor que te salió ahí. Se van para el infierno todito, pero mi amor, hasta a ti te salvaron. Claro. ¿Cómo es posible? Entonces, cuando ya yo sé, y lo dejo ahí precisamente, que yo no controlo lo que digo cuando lo digo y hasta cómo lo digo. Señores, las formas son muy importantes. Así es. No es lo mismo que yo te diga, por favor, recoge eso de ahí, a que yo te diga, tú siempre dejes eso tirado ahí. Ajá. No es lo mismo, pero tú estás diciendo lo mismo. Entonces, se puede. La decisión la toma la persona de buscar ayuda. Así es, ya todas las personas que nos están escuchando oyeron lo que dijo la doctora sobre la violencia. A tomar en cuenta, señores, valórense, elijan de manera correcta, recuerden siempre ponerse en primer lugar. Y esto fue En la Noche Radio Show.